La noche de este miércoles y la madrugada del jueves, la ciudad de Culiacán, ubicada en el corazón del estado de Sinaloa, México, se vio nuevamente sacudida por una serie de enfrentamientos armados que dejaron tras de sí un rastro de violencia, caos y temor entre la población. Estos eventos, que involucraron a civiles armados y fuerzas de seguridad pública, se desarrollaron en distintos puntos de la capital sinaloense, una urbe conocida tanto por su relevancia económica como por ser un epicentro de actividades relacionadas con el crimen organizado. Los hechos, reportados por medios locales y amplificados por rumores y publicaciones en redes sociales, pintan un cuadro de tensión que no parece ceder en esta región del noroeste mexicano. Todo comenzó la noche del miércoles, cuando el reloj marcaba aproximadamente las 10 de la noche. En la tranquila y residencial colonia Las Quintas, un exclusivo sector de Culiacán caracterizado por sus amplias avenidas arboladas y casas de diseño moderno, se desató el primer incidente de la jornada. Según los reportes iniciales, un grupo de agentes de la Policía Estatal Preventiva realizaba un patrullaje rutinario por las calles de la zona cuando divisaron una camioneta pick-up de color gris, sin placas de circulación, que circulaba de manera sospechosa. Los oficiales, siguiendo los protocolos establecidos, decidieron marcarle el alto al vehículo para una inspección de rutina. Sin embargo, lo que parecía ser un procedimiento estándar rápidamente escaló a un escenario de violencia extrema. Apenas los policías se aproximaron, los tripulantes de la camioneta, cuyo número exacto no ha sido precisado, pero se estima que eran al menos 4 individuos, abrieron fuego contra los elementos de seguridad sin mediar palabra. El sonido de las detonaciones resonó en la noche, rompiendo la calma habitual de Las Quintas. Los agentes, entrenados para responder ante este tipo de agresiones, repelieron el ataque con sus propias armas, desencadenando un enfrentamiento a balazos que duró varios minutos. Testigos presenciales relataron haber escuchado ráfagas de disparos intermitentes, acompañadas del rechinar de llantas y gritos que se perdían entre el eco de las calles. A pesar de la intensidad del intercambio de disparos, el saldo de este primer choque fue sorprendentemente esquivo. No hubo detenidos ni bajas reportadas en el momento. Los agresores lograron escapar a bordo de su vehículo, perdiéndose en la oscuridad de la noche, mientras los policías quedaron atrás, reagrupándose y solicitando refuerzos. Pero este incidente en Las Quintas fue apenas el preludio de una noche que se tornaría aún más violenta. Poco después, los reportes comenzaron a multiplicarse en otras zonas de Culiacán. En el fraccionamiento Alturas del Sur, una área de clase media conocida por su tranquilidad relativa, se registraron nuevas balaceras. Vecinos de la zona, desde la seguridad de sus hogares, grabaron con sus teléfonos celulares el sonido de las detonaciones y el paso acelerado de vehículos que parecían huir de algo o alguien. Al mismo tiempo, en el sector Villa Universidad, cercano a la Universidad Autónoma de Sinaloa, otro enfrentamiento tuvo lugar. Aquí, los residentes narraron haber visto a hombres armados con rifles de asalto desplazándose a pie, mientras las sirenas de las patrullas resonaban a lo lejos, indicando la llegada tardía de las autoridades. La violencia no se limitó a los tiroteos. En la colonia Miguel Hidalgo, un barrio obrero de calles angostas y casas modestas, 2 vehículos fueron incendiados intencionalmente. Las llamas iluminaron la noche, y el humo negro se elevó hacia el cielo mientras los bomberos luchaban por controlar el fuego. En el sector Barrancos, otro automóvil sufrió el mismo destino, lo que llevó a especulaciones sobre una posible estrategia de distracción por parte de los grupos armados para desviar la atención de las fuerzas de seguridad. Los restos carbonizados de los vehículos quedaron como testimonio mudo de la furia desatada en esas horas. Uno de los detalles más inquietantes de la noche fue el reporte de civiles armados circulando en patrullas clonadas, idénticas en apariencia a las de la Policía Municipal de Culiacán. Estas unidades falsas, equipadas con torretas y logotipos oficiales, fueron avistadas en varios puntos de la ciudad, sembrando confusión entre la población y las propias autoridades. ¿Eran desertores? ¿Eran impostores al servicio del crimen organizado? Las preguntas quedaron sin respuesta inmediata, pero el hecho añadió una capa de desconfianza hacia las instituciones encargadas de mantener el orden. Simultáneamente, la violencia tomó un giro aún más sombrío con la privación ilegal de la libertad de al menos 6 personas en distintos puntos de la ciudad.
Según testigos, hombres encapuchados descendieron de camionetas negras y, con una precisión casi militar, irrumpieron en viviendas y negocios para llevarse a sus víctimas. Las familias de los secuestrados, desesperadas, comenzaron a difundir sus nombres y fotografías en redes sociales, rogando por información que pudiera llevar a su paradero. Este tipo de actos, conocidos localmente como levantones, son una práctica recurrente en Sinaloa, asociada a las pugnas entre cárteles y ajustes de cuentas. En la sindicatura de Las Tapias, una comunidad rural a las afueras de Culiacán, la noche alcanzó un nuevo pico de brutalidad. Un comando armado, compuesto por al menos una docena de hombres vestidos de negro y portando armas largas, irrumpió en un domicilio ubicado en una zona de casas dispersas rodeadas de campos agrícolas. Su objetivo era claro: Raúl Demetrio, alias El Brujo, un excomandante de la policía municipal que había dejado el servicio 3 años atrás tras una carrera marcada por rumores de vínculos con el crimen organizado. Los atacantes no mostraron piedad. Tras derribar la puerta principal, acribillaron a Demetrio con una ráfaga de disparos que no le dio oportunidad de defenderse. Su cuerpo quedó tendido en el suelo de su propia casa, mientras los agresores huyeron tan rápido como habían llegado, dejando tras de sí un silencio sepulcral roto solo por los lamentos de los vecinos que se atrevieron a asomarse. La violencia no dio tregua con el amanecer. Ya entrada la mañana del jueves, en el fraccionamiento Riberas de Tamazula, una zona residencial de clase media alta ubicada a orillas del río del mismo nombre, un nuevo enfrentamiento irrumpió en la cotidianidad. Esta vez, los protagonistas fueron civiles armados y elementos del ejército mexicano, quienes aparentemente habían tendido una emboscada tras recibir información de inteligencia. Las cámaras de videovigilancia del vecindario captaron el momento exacto en que las balas comenzaron a volar, vehículos blindados del ejército bloqueando una calle, soldados parapetados tras sus unidades, y un grupo de pistoleros disparando desde una camioneta blanca. El tiroteo, que duró cerca de 15 minutos, dejó un saldo aún no esclarecido, pero las imágenes viralizadas en redes sociales mostraron el pavimento cubierto de casquillos y al menos un cuerpo inmóvil en la escena. Mientras tanto, en la colonia Montebello, un área conocida por sus calles empedradas y su ambiente apacible, los vecinos descubrieron un hallazgo macabro: el cuerpo de un hombre ejecutado a balazos y abandonado en plena vía pública. La víctima, de unos 30 años según estimaciones preliminares, presentaba múltiples heridas de arma de fuego en el torso y la cabeza. No llevaba identificación, y las autoridades tardaron varias horas en llegar al lugar, lo que permitió que curiosos y medios locales documentaran la escena antes de que fuera acordonada. En medio de este torbellino de violencia, un audio comenzó a circular en redes sociales, añadiendo un giro inesperado a los acontecimientos. En la grabación, que parece ser una transmisión por radiofrecuencia, se escucha la voz de un hombre que se identifica como comandante de la Chapiza, una facción asociada al cártel de Sinaloa. Con un tono firme pero cargado de cansancio, el individuo anuncia su renuncia a la organización, sin dar mayores detalles sobre sus motivos. ¿Qué está pasando en Culiacán?, se preguntaban los usuarios de X y Facebook, mientras especulaban si este abandono era un indicio de fracturas internas en el grupo criminal o simplemente un rumor infundado. El impacto de estos eventos fue tal que las autoridades estatales no pudieron ignorarlo. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, salió a dar un mensaje público en el que anunció la cancelación del tradicional grito de independencia, una ceremonia que cada año reúne a miles de personas en la plaza principal de Culiacán para conmemorar el inicio de la lucha por la independencia de México. Además, se ordenó la suspensión de clases en todos los niveles educativos en los municipios de Culiacán, Cozalá, Elota y San Ignacio, una medida que buscaba proteger a los estudiantes y maestros ante la incertidumbre reinante. La prioridad es la seguridad de la ciudadanía, afirmó Rocha Moya, visiblemente preocupado por la escalada de violencia. En las calles, los habitantes de Culiacán trataban de procesar lo ocurrido. Se quiso esperar, pero ya lo bajaron de la greña al vato, decía un joven en un video subido a TikTok, refiriéndose probablemente a uno de los enfrentamientos. Ahí lo agarraron, se agarraron a chingazo, se agarraron a putazo, continuaba, usando un lenguaje coloquial que reflejaba la crudeza de la situación. Yo no voy a recibir órdenes de padre, familia, señor,
remataba, como si hablara desde la perspectiva de uno de los involucrados, mostrando una mezcla de desafío y resignación ante el caos que envolvía a la ciudad. Los enfrentamientos, los incendios, los secuestros y los asesinatos dejaron una marca imborrable en esa noche y madrugada. Culiacán, una vez más, se vio atrapada en una guerra sin fin, donde las balas dictan el ritmo de la vida cotidiana. Las autoridades prometieron reforzar la presencia policíaca y militar, pero para muchos ciudadanos, esas palabras suenan huecas tras años de promesas incumplidas. Mientras el sol se alzaba sobre la ciudad, el humo de los vehículos quemados aún flotaba en el aire, y las preguntas seguían sin respuesta: ¿cuándo terminará esta violencia? ¿Quiénes son los verdaderos responsables? Por ahora, el pueblo sinaloense solo puede esperar, resistir y, en muchos casos, sobrevivir.